Señor, gracias, gracias porque en esta mañana tú nos afirmas de una vez más la necesidad y la importancia de acercarnos a ti precisamente en esa relación íntima, en esa relación real. Y yo te clamo, Señor, que en esta madrugada de oración, con un propósito, que aparentemente está definido por cada una de nosotras, nos podamos conectar con tu propósito mayor y que a través del testimonio de Cris, de su historia, de lo que tú has hablado a su vida, de cómo le has acompañado en este proceso, podamos ver, entender y animarnos e inspirarnos a, a querer anhelar vivir ese amor contigo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de cada una de las princesas que hoy se han determinado y se han conectado y para quienes escucharán en diferido, porque definitivamente tú estás a la distancia de una oración. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días, princesas, para cada una de ustedes. Gracias por estar acá con nosotros en esta madrugada de oración por el corazón del hombre. Mi Cris, gracias por tu disposición, por esa madrugada tan tremenda, porque sabemos que tenemos diferencia horaria desde Estados Unidos y gracias por haber aceptado la invitación en acompañarnos quiero presentarla. Cris es una persona muy especial para nosotros en Modo Esperanza. Ella hace parte del el primer equipo de Timoteas, que definimos como Timoteas 1. Y bueno, es un privilegio, mi Cris, tenerte acá y ver lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Cómo has estado, princesa? Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, primero que todo, para mí es un privilegio estar acá y poder hablar de algo que a todas nos compete, ¿cierto? Eh, También darle gracias a Paula Fronda por ser esa inspiración también para mí, esa líder que me ayudó en ese momento que más necesitaba y a Dios que ha sido mi confidente, mi todo en el proceso y creo que las cosas bonitas que Dios hace en la vida de uno hay que sacarlas rápidamente, hay que decirlas, hay que eh, decirle al mundo entero que Dios es un Dios que vive, es un Dios que aún hace milagros como los hizo ayer, como los hace ahora y como los va a hacer en el futuro. Amén. Amén, mi Cris. Hay algo, Cris, que me impacta y cuando yo lo oraba al Señor para el cierre de año, porque tenemos este miércoles y el próximo, algo que él me mostraba la necesidad de testificar y porque igual yo estoy muy cercana al corazón de muchos de ustedes quienes están ahorita aquí conectadas y sé realmente por lo que han estado pasando. Es entender y yo crean lo que yo me coloco en el zapato de cada una de ustedes porque el Señor me ha rescatado de allí y porque también he identificado que hay como oleadas espirituales y muchas veces se puede bajar como los ánimos, la esperanza se desvirtúa. He identificado en varias, no crean que solamente te ha pasado a ti, sino que hay varias princesas que literalmente por la situación que no es de ahora, que tal vez no es de un mes, sino que viene de meses atrás, de años, llega un momento en que literalmente la esperanza se va. Y lo que me ocupa en este tiempo es que a través de la situación, el ver en la espera en una respuesta y en el tal vez experimentar que la situación se pone como más grave, más delicada, cómo el enemigo empieza a tomar ventaja en nuestras vidas para desconectarnos de la fuente. Recuerden que Satanás, él no puede manifestarse por sí solo, él necesita cuerpos como tú, como el tuyo, como el mío, como el de tu papá, como el de tu esposo, como el de tu pareja, que son cuerpos que si tienen puertas abiertas, si tienen heridas sin resolver, si tienen falta de perdón, pues es a partir de ahí donde él se manifiesta. Y, Yes. y eso es lo que me ocupa, porque, o sea, yo sé, no es fácil cuando hablamos de una relación
y por lo general quiero enfocarme en estos momentos en relación de pareja porque prácticamente es el 99.9%. También hay temas relacionados con el tema de mamá e hijo o de uno como hija frente al papá, pero por lo general es un tema relacional de pareja. Entonces, cuando tú esperas, cuando tú has orado por ese hombre, bien sea por un tema financiero, por un tema de comportamiento, por un tema de infidelidad, por un tema de carácter o por un tema de consumo. O sea, hay tantas variables y tú ves que la situación como que se pone cada vez más fuerte. Entonces, ay, llega un momento como de frialdad de parte de nosotras y como que llega un momento en que me importa lo mismo 8 que 80 pero es algo que es una artimaña de Satanás porque él quiere desconectarnos de la fuente. Aún dudamos del amor de Dios, aún dudamos de la veracidad de la palabra de Dios, aún nos desmotivamos para orar y podemos expresar cosas como, ¿para qué voy a seguir orando? No quiero seguir orando por esta situación. Y yo creo, Cris, que en tu proceso, en lo que tú quieras compartirnos, en lo que sientas paz, es muy normal experimentar esos momentos, pero el cómo salir de ahí, el cómo ser entendidas en lo que está pasando espiritualmente para salir rápido de esa situación, porque definitivamente si nosotras nos desconectamos de la fuente, o sea, quedamos totalmente presas del enemigo, vulnerables para que haga con nosotros lo que quiera. Así Y, es. y, y ahondamos más en la situación. De pronto para que nos compartas un poco de tu contexto, de tu historia, como para que hagamos un encuadre y cuéntanos como si en algún momento tú también llegaste a experimentar como esos bajones espirituales. Claro. Bueno, de nuevo otra vez, mi nombre Ujú. es Cristina Zapata, nací en Medellín, actualmente resido en los Estados Unidos. Eh, Voy a empezar con la historia. Estuve casada por 20 años. De los 20 años, 10 años me esperé para tener familia. A los 5, ya a los 35 años tuve a mi hija Lía Cristina. Para mí ella es una bendición, fue una niña amada. Mi matrimonio fue un matrimonio que al principio tenía altibajos, pero entre lo que cabía, pues había eh, un matrimonio donde tratábamos de llevar el diario y de estar ahí en el momento. Y de pronto no dimos el 100%, pero uno siempre tiene la esperanza de que estás en un matrimonio, que vas a ir más adelante cada día y que te casaste y que vas a estar con esa persona por el resto de tu vida. Así me pasó a mí. Entonces, cuando los planes que tú tienes, cuando esas expectativas, cuando ya tienes un hijo que fue eh, realmente, no fue un accidente, pero que tú querías y sabías que iban a ser en un hogar donde había un papá, una mamá y que íbamos a estar siempre juntos y que le íbamos a dar lo mejor, cuando ese edificio que tú tienes, ese castillo, que tu casa, que ser la madre, que ser la esposa, que ser la amiga, cuando todo ese castillo se desmorona, obviamente hay un choque, porque toda mujer, yo digo, yo nunca he conocido una mujer que diga, no, yo me quiero casar para destruir un matrimonio, o yo no quiero para simplemente para estar un ratico. Yo pienso que todas las que nos casamos o que tenemos esa persona que significa demasiado en nuestra vida es porque tenemos sueños, tenemos aspiraciones, pero cuando esto no sucede, ¿qué pasa? Cuando no sucede, cuando tú das todo, das el 100%, quemas todos los cartuchos y no sucede, entonces ahí es cuando empiezas a cuestionar muchas cosas, porque ya estás dando todo de ti y nada surge. Entonces lo que me pasó a mí es que cuando ya yo dije, bueno, ya a los 18 años de matrimonio, 10, perdón, 19, ya estaba en Colombia, empecé el proceso del perdón, y fue una cosa muy curiosa porque yo empecé un proceso con Ventura. Paula Foronda es la líder, ella
lideraba este ministerio tan hermoso de de sanar el corazón realmente, porque es que esto del perdón nos enseña a ser realmente libres, nos da alas para poder seguir. En el momento yo dije, es que yo no necesito esto porque mi matrimonio está bien, yo tengo pues mi familia, todo marcha sobre ruedas. Yo llegué por accidente, digámoslo así. Yo dije, "No, pues yo voy a estar acá para a ver de qué se trata", así como toda espectadora, sin saber que Dios me estaba trayendo. Cristina, es que quiero que estés aquí porque te estoy preparando para algo que se avecina. Y Dios siempre te da señales. Lo que pasa es que tenemos que ser sensibles ante las cosas, pero Él siempre hay una señal, hay señales en la vida. Entonces, cuando dejamos que esas señales pasen desapercibidas, es cuando realmente fallamos, estamos realmente tirando todo por la borda. Gracias a Dios que en ese momento, al yo tener el espacio, el tiempo, sí, dije, bueno, estuve en la terapia del perdón, incluso recuerdo que Paula siempre nos mandaba esta hojita y tenía cierto, tenía su principio hasta el fin. La guía. Esa Ujú. guía era importante seguirla porque tiene sentido desde que empiezas a mencionarla hasta el final y es muy poderosa. Entonces, cuando ya tú entiendes que estás hablando con la palabra de Dios, que estás poniendo la palabra de Dios, ya te estás metiendo en cosas ya diferentes, porque ya estás diciendo, bueno, acá ya no estamos jugando, sino que estamos hablando y con la palabra de Dios, de que Dios me saque a mí, que Dios me perdone, que Dios perdone esta situación, que perdone a la persona por la razón que la situación que haya sido, que ya cada una la pone ahí, está en la casilla en blanco y fuera de eso, yo tengo que perdonar. Y yo decía, pero yo qué tengo que perdonar. Pues o sea, yo no tengo nada, no tengo nada así, pero más sin embargo yo decía, sí, me iba a los sucesos que habían pasado en mi matrimonio o esa persona que me había realmente hecho daño, no tenía que ser precisamente esa persona, mi esposo, pero en ese entonces, pero yo empecé el proceso y créelo que a pesar de que no lo tomé desde el principio muy en serio, a medida que iba pasando el tiempo, como que se me fui como enfocando más y se me iba poniendo esto como más personal y yo era como, pero lo siento que es para mí. Y llegó el tiempo que fueron 4 meses y yo, Señor, gracias por esa oportunidad que me das. Entonces, cuando ya llegó la situación, cuando al principio yo empecé y yo sentía que mi esposo era frío, yo cuando empecé a pedir perdón, pues yo pedía pues la frialdad, la forma como se está comportando, estábamos aislados, él vivía acá en los Estados Unidos, yo estaba viviendo en Medellín, Colombia, porque tuve que llevar a mi niña para terapias y la idea era quedarme allá 1 año, 2 años y volverme, pero llegamos los dos al acuerdo de que él iba a quedarse aquí, él pagaba todos los gastos, las terapias, la estadía y ya nos iba y nos visitaba cada 2 o 3 meses. Él empezó muy juicioso, 2 o 3 meses, fue 2 veces, 3 veces y ya después ya dejó de ir 9 meses. O sea, el cambio para mí fue como que perdí a mi esposo de un momento a otro. Cuando ya él llegó a Colombia, ya yo vi un hombre frío, un hombre sin escrúpulos. Recuerdo que fuimos a, a este restaurante Waffles, ¿cuál es? Crepes. Crescent Waffles. Sí. Y cuando él me dice, ordenamos, él me dice, pero quiero que sepas que yo no tengo por qué pagar tus cosas de ahora en adelante. Y yo, Mm. ¿cómo así? Entonces él dice, es que ya yo no tengo absolutamente ninguna responsabilidad contigo. Yo, pero ¿cómo así? Si somos casados, ¿qué te está sucediendo? No, pues
simplemente que yo creo que usted es grandecita, usted puede salir adelante con su vida y yo no tengo ninguna responsabilidad con usted, yo. Y recuerdo que yo tenía unas pestañas, porque me encanta ponerme mis pestañas y yo me sentía Hermosa. re, pues toda linda con mis pestañas y me dice, y esas pestañas te quedan horribles. Yo sentí literalmente como ese hombre que yo había amado, que yo creí que yo estaba hablando con otra persona completamente diferente. Cuando yo vi la situación, yo dije, wow, ¿yo con quién estoy hablando? Bueno, entonces lo más importante acá es que Dios ya me había preparado. Para mí esto llegó, me cayó tan duro, tan pesado, pero Dios al mismo tiempo me había preparado, entonces no me derribó. Entonces yo dije, listo, ya sé qué es lo que está sucediendo acá. Esa noche recuerdo que volvimos a la casa y él se fue. Ah, pero perdón, cuando él llegó de los Estados Unidos, yo abrí la puerta y del apartamento y él ni siquiera me miró. Él dijo, ¿dónde está mi hija? Y yo, hola, soy tu esposa, pues por lo menos un abrazo. Hace 9 meses no te veo. Dice, ¿dónde está mi hija? Yo vine a visitar a mi hija. Entonces eso fue ya un punto donde yo, wow, en la noche, cuando ya llegó la noche, ya para irnos a dormir, el hombre tomó como nunca y se había pegado el celular y cuando menos piensa, él estaba testeando y estaba mirando y estaba, ya había tomado, le había dado por tomar pues como nunca yo lo había visto y gracias a Dios que él dejó el celular encima del counter de la cocina y yo dije, Señor, yo nunca hago esto, pero si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Él se quedó privado, dormido, él no había dejado el celular por ninguna parte. Cuando yo fui y cogí el celular, el Espíritu Santo me decía, ve por ese celular. Y yo, yo temblorosa cogiendo ese celular. Y yo era tratando de mirar la clave porque hacía 9 meses yo no sabía nada de él. Yo miraba la clave y yo, Espíritu Santo, ayúdame tú. Y metí los primeros códigos y ese era el código. No es que estoy diciéndole, ve y coge a tu pareja el celular, no, porque eso es falta de respeto, eso es falta de seguridad, eso no es ético. Pero en este caso yo no lo había visto, el Espíritu Santo me habló y fui obediente y fui y lo hice. Cuando me metí, él le estaba mandando el texto a esta persona, te extraño, y me di cuenta que era mi mejor amiga, con la que yo conocía por 15 años, y ella le decía, yo también te amo y espero que llegues muy pronto, y ya era una relación íntima, ya hablaban como, pues, demasiado, ya esto no era un juego, era íntimo, se veía que ellos ya compartían una vida, y yo decía, wow, Señor, wow, para mí eso me enfrió, pero al mismo tiempo dije, listo, ya Dios me mostró que yo tengo que perdonar. El hecho de lo que yo estoy viendo en este momento no me puede derrumbar, pero cuando yo vi que, que él estaba en una posición conmigo así que ya, o sea, tan frívola, cuando yo vi la carta que él escribió, voy a ir a Colombia para buscar un abogado, porque allá me sale más favorable para apelar por la custodia de mi hija. Yo en ese instante, o sea, a mí se me pararon yo estaba fría cuando ya vi el mensaje, pero cuando yo vi ese mensaje de custodia para mi hija, yo me puse como una leona, mis pelos se pararon, yo dije, ay, sí me sacó. O sea, yo me saqué, salí de contexto, ya no era Cristina, ya era, ok, ya la cosa es diferente, porque ya él está hablando de quitarme a mi hija. Y ya con eso, yo digo, cuando una mujer tiene una persona, un esposo, un novio, esa persona al lado, y lo ama y pasan cosas, y suceden, tú lo tomas y te duele y eso te parte el corazón, pero cuando se meten con tus hijos, eso ya tú dices, el corazón lo pones aquí, al ladito, y tú dices,
¿cómo es que es el negocio contigo? ¿Cómo es que vamos a pelear esa guerra? ¿Cierto? Ahí es cuando necesitas de Dios. Y a pesar de que empecé, listo, Señor, lo perdono, esta situación no está, se está yendo de contexto, no puede avanzar más, pero al mismo tiempo empieza la actitud de esa mujer: ¿qué voy a hacer? Ya perdoné, ya soy libre. En ese momento no estaba libre del todo, pero sabía que tenía que perdonar para poder avanzar. Y yo dije, entonces, ¿qué hago aquí? Enfrentar la situación, porque es que hay cosas que pasan que no puedes ser abstracta a lo que está pasando, tienes que estar ahí presente, porque si tú te vas por las nubes y dejas, sí, yo voy a tratar de superarlo, yo Dios me puede ayudar, pero si tú no tomas riendas en el asunto, Acción. acción, de verdad que no lo vas a ver, tienes que estar en el presente, tienes que estar conectada, tienes que decir, bueno, yo sé que la cosa está sucediendo así, tienes que marcar el territorio y saber exactamente qué es lo que vas a hacer. Porque si tú realmente Mm. no empiezas a tomar acción, cartas en el asunto, no creo que vayas a ver el cambio que quieras. Entonces, Hay lo algo, primero, mi Cris, que tú dices que ahí es muy importante y es, chicas, o sea, la emoción va a venir, el baldado de agua cae, la confrontación con la realidad no es fácil y te va a doler, pero el punto es, ¿qué vas a hacer con tu emoción? ¿Qué vas a hacer con tu realidad? Y uno de los factores que yo admiro en Cris, y entendiendo que ni Cris es la Mujer Maravilla, ni ella ni yo tenemos aureola, pero hay algo que rescato en su proceso, es que ella, antes de alejarse de la relación con el Señor, lo que hizo fue sumergirse más en la relación con Dios. Porque si ella no hubiera estado llena de Dios y si ella no hubiera tomado la decisión de perdonar, digamos lo que desde lo natural ella hubiera tenido todas las razones y justificaciones para hacer muchísimas cosas, desde un tema de maltrato, desde un tema de infidelidad, lo que significa, porque no es solamente la traición de su esposo, sino de su amiga, el contexto de estar fuera de su casa, de su hogar en Estados Unidos, son muchas cosas. Entonces, algo clave y para cada una de ustedes es que, o sea, ser muy, muy, muy conscientes. Recuerde que uno de los lemas princesas que hablamos siempre en modo de esperanza es que no estemos en piloto automático. Ser consciente de lo que pensamos, ser consciente de lo que sentimos, ser consciente de lo que hablamos. Porque cuando tú y yo nos dejamos, cuando tú y yo me importa lo mismo 8 que 80, o él ya mire qué es lo que va a hacer. O sea, cuando ya tomamos una decisión que, que nos está afectando a nosotras, o sea, donde no nos preocupamos por nosotras mismas, donde nos metemos en la cueva de la depresión, donde no queremos accionar espiritualmente, las perjudicadas vamos a ser nosotras. Entonces es muy, muy clave aquí, es precisamente sumergirnos antes más que nos empapemos absolutamente todas de la presencia del Señor, de la llenura del Espíritu Santo, porque es ahí nosotras conectadas con la fuente como corresponde, donde el Señor nos va a dar dirección y donde nosotros vamos a poder actuar, pero conforme a su dirección, no a nuestra emoción, no a nuestro pesar, no a nuestra rabia, no a nuestro desespero, porque cuántas veces el callar o el accionar fuera de tono en cosas que no tenemos que hacer, en estar en lugares que no corresponden, el estar peleando las batallas verbalmente, llorando, qué sé yo, suplicando, o aún ya es un silencio que uno dice no me provoca nada. O sea, todo eso son acciones que lo que van a hacer, en vez de ayudar, van a complicar el asunto, porque obviamente Satanás se está manifestando a través de ellos, y cuando nosotras, por medio de nuestras acciones, le demostramos al enemigo que esa situación es más poderosa que nuestro Dios, o sea, cuando mostramos ya nuestra vulnerabilidad y estamos tiradas en una cama o no nos importa nada o nos igualamos a ellos, o sea, literalmente perdimos.
porque ya el enemigo sabe que por ese lado es donde nos va a dar y nos va a tumbar. Y debemos de estar conscientes en la pelea que estamos peleando, en el territorio en el que estamos. Y recuerden que Él está como león rugiente mirando a quién devorar. Y lo primero que Él va a querer es devorarte a ti. Entonces te va literalmente a drenar porque te drena de muchas maneras, va haciéndote pelear equivocadamente o aún con indiferencia ante la situación y lo que necesitamos es conectarnos a la fuente. Mi Cris. Exacto. Y algo que aprendí es que cuando tú empiezas a hacer un plan, cuando ya pasa la situación, cuando tú estás presente en la situación no abstracta y empiezas a tomar cartas en el asunto, Ujú, primero que todo tienes que entonces decir, bueno, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a ujú, hacer? Porque ya me enseñaste que tengo que perdonar, ya he perdonado, pero tengo que accionar y necesito de ti, necesito caminar contigo, porque fueron días en el desierto, fueron meses en el desierto. Y yo pasaba y yo decía, Señor, yo no lo puedo hacer sola, te necesito. Cuando volví acá a casa, mi familia estaba allá y Dios me decía, vuelve a tu casa, vuelve a tu casa. Ahí está esperando tu casa. Y yo estaba buscando apartamento en Río Negro, recuerdo, y no encontraba, nada me salía. Y yo buscaba, Señor, yo quiero, esta es mi área de confort, tengo mi familia, tengo toda la gente acá, mi apoyo acá, Señor. Yo no creo que tú quieres verme por allá llorando sola, Señor. Y él me decía en silencio, vuelve a tu casa. Cuando yo volví, yo decía, Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero yo sí sé que de esta salgo porque recibí desprecio, porque yo lo perdoné, yo lo perdoné. Yo traté que él se uniera de nuevo, incluso hubo una charla y él de parejas, donde estaba Paula Fronda, el pastor Julio también, y cuando yo le dije a él, vamos a estar en una charla de parejas, y yo lo lo dije pues como 5 minutos antes de empezar. Cuando puse el computador, ese hombre, hace cuenta que yo le hubiera mostrado el diablo, ese hombre salió corriendo del apartamento en Medellín, él se desapareció. Me dijo, la próxima vez no me dejas saber las cosas, no me tomes desapercibido. Y salió y se fue. Y ya no volvió, pero ya yo cuando regresé a casa, yo ya sabía, entonces yo, bueno, Dios empezó a darme palabra. Ya me sentía abandonada, me sentía traicionada, pasaron muchas cosas, ya había perdonado, mas sin embargo todavía había algo en mí que tenía que sanar. Y empecé a decir, bueno, cuando alguien me hablaba en la escuela de la niña, que la llevaba, me decían, ay, ¿tú cómo estás? Y yo, pues mi esposo me abandonó. Y Dios cayó mis palabras y me dijo, yo nunca te he abandonado, jamás vuelvas a decir que te abandoné. Y me dio una palabra y me dijo en Oseas 2:19, me dijo, yo te haré mi esposa para ujú, siempre. Lo que él ya se había salido, Dios me dijo, Dios me recordó ese voto que yo tenía con él y me dijo, Cristina, te habías olvidado de tu primer amor, pero yo te he traído ante mí con esas lágrimas, con ese desierto, para que te volvieras. Yo permití que eso pasara. Esa fue la revelación que él me dio. Lo permití para que no me excluyeras más de tu vida, no me sacaras de la ecuación. Y cuando me dio a Oseas 2:19-20, me dijo, yo te haré mi esposa para siempre. Yo después, yo dije, wow, después de salir de una relación donde yo sentía que era esposa, pero estaba sola, y él me decía, soy tu esposa, yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho, la justicia. ujú, Me dio derecho, me da justicia y el amor y la compasión. Yo caí de pie, yo caí de rodillas. Yo no tenía más que decir, porque ese espacio tan vacío, triste y desolado, él dijo, ya no estás sola y nunca más vuelvas a decir que te he abandonado. Y fuera de eso,
te daré mi felicidad como dote, entonces conocerás al Señor tu Dios. Yo dije, Señor, aquí estoy. Ya no hay más, ya no lloraré más, no hay más que hacer. Lo que no tuve, no lo tengo que extrañar. Porque si tú me dices que tú me das tu felicidad, que tú me das la justicia, que tú me das esas cosas, Señor, ya no tengo más por qué llorar. Ya tú me has completado. Y seguí en esa situación de seguir perdonándolo y ver no ese hombre como esa persona que me hizo daño, sino ese hombre que Dios puso en el camino, que tenía que estar en ese momento de mi vida, pero que ese tren tenía una estación y ese hombre se tuvo que bajar de esa estación para yo poder continuar, porque ese hombre de una forma muy sutil me quitó, me sacó de mi línea de relación con Dios. Y Dios es un Dios celoso. Él no permite compartir. Entonces, quiero que sepamos que lo que está pasando, lo que estamos atravesando, por los lugares donde estés atravesándote, no lo veas como un lugar donde, ay, no voy a poder salir, esto es algo demasiado duro. Velo como una situación, una experiencia donde Dios te está moldeando. ¿Por qué? Porque de esa mujer que tú eras a la mujer que vas a salir, si tú dejas Amén. que sea guiada por Dios, vas a salir una mujer triunfante, con propósito, con una historia, un testimonio con sello y con firma, donde vas a ir a decirle a otra mujer, si yo salí de esto, que yo creí que me iba a matar, a desgarrar mis entrañas, pero cuando encontré a Dios y me dijo, te amo y te doy el valor que te mereces y no permito que nadie te ultraje. Ujú. Toma tu valor, lávate tu cara, levántate y ponte los tenis y vete, Cristina. Levántate porque yo tengo algo mejor para ti de lo que te está pasando en el momento. Entonces, hay relaciones que son enfermizas. Hay relaciones que no son ya más relaciones, sino que se vuelven obsesión. Y cuando son cosas de obsesión, cuando son celos, cuando hay intriga, cuando hay infidelidad, eso no le pertenece a Dios. Eso no tiene que ver nada con algo Ujú. saludable. Salte, corre de ahí. Ahí no hay nada que hacer. No es que estoy diciendo que dejes a tu esposo, si estás casada, que dejes y salgas corriendo. No, te estoy diciendo, sal corriendo a los brazos del Padre. Dile a Él que te rescate, porque Él te rescata. Si vas con el Ujú. corazón y vas entregando todo, reconociendo y empezando a reconocer tu valor como mujer primero que todo, porque el hecho de que esa persona te trata mal, el hecho de que esa persona no te da tu valor, no quiere decir que tú no tienes valor. El valor está en ti. Es como esta historia de una historia pequeña del árbol. Habían tres árboles, uno de cedro, uno de roble y otro de pino. Y cada uno deseaba y tenía sueños preciosos, sueños grandísimos. Ujú. El roble quería hacer un árbol donde él fuera hecho como una pieza preciosa, donde ahí guardaran un tesoro, el tesoro más hermoso que hubiera, más valioso el, el, perdón, el otro árbol quería hacer que fuera un barco hermoso donde navegara y llevara a un rey en ese barco y que fuera un barco, pero que tuviera reputación. Y el tercero, que era el pino, él quería hacer un árbol donde estuviera bien plantado en un lugar bien alto para que la gente reconociera la gracia y las maravillas de Dios. Pero cuando llegó el que cortaba los árboles y cortó el primer árbol y sí hicieron de ese árbol una pieza, pero esa pieza que hicieron era para ir a un establo a darle la comida a los animales. Él se quedó tan triste y desanimado porque él tenía sueños, pero esos sueños se fueron a pique,
porque lo pusieron fuera en un establo para que los animales comieran de ahí. El segundo árbol hicieron un barco, pero no como él lo quería, hicieron un barco pequeño, sin sentido, un barco humilde, y de ahí él decía, pero yo tenía más aspiraciones, pero lo que pasó conmigo no era lo que yo pensaba. Ujú. Otra desilusión. Y el otro árbol, cuando cayó un rayo, lo partió. Ese árbol era el más alto y cayó al piso, lo dejaron por mucho tiempo ahí, y cuando vinieron, lo partieron en dos y lo llevaron a un lugar y lo organizaron, le quitaron las cosas que tenía. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pasó mucho tiempo y el primer árbol, cuando esa parte que quería ser ese árbol, esa parte preciosa, estaba en ese establo, adivina qué sucedió. José y María fueron a ese lugar, a ese establo, y en ese lugar, en ese pedacito, ahí fue donde pusieron el regalo más precioso, ese tesoro más hermoso que fue Jesús. Jesús. Ahí fue donde lo pusieron a él. Entonces, ese sueño que tenía ese árbol de llevar el tesoro más grande se le convirtió a los años en una realidad. El Ujú. segundo árbol, que quería hacer un barco grande, se convirtió en ese barco pequeño. Fue donde que quería llevar un príncipe, lo llevó de otra manera. Llevó a ese príncipe que no vino a este mundo vestido de príncipe, pero vino en humildad, pero era el rey de reyes y señor de señores, y fue ese barco que el Señor encontró para pasar el río. ¿Se acuerdan? Cuando él pasó el río en ese barco. Y el tercero fue cuando ese árbol que cayó, que partieron en dos, fue esa cruz que fue hecha para que miraran que en esa cruz había muerto Ujú. el hombre, por el hombre que vino a rescatar y a salvar el mundo. Entonces, cada árbol fue hecho, tenía un sueño diferente, pero al final, cuando las cosas se Propósito. Ujú. convirtieron, llegaron a un propósito que era el mejor para ellos. Entonces, tu vida no está terminada. El propósito que Dios tiene para tu vida, cuando tus sueños los ves que son hechos trizas, no es que están hechos trizas, es que Dios está puliendo para cuando llegue el momento, tú vas a ver que ese árbol que eres tú sea Ujú. frondoso y sea con un propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Hermosa, mi Cris. Hay algo, princesas, para todos para enmarcar en lo siguiente. Nosotros como Ministerio Ventura, nosotros somos pro matrimonio, somos pro vida, creemos en la restauración, le apostamos a la restauración. Y Cris lo mencionó. Por eso, para hablar de pareja, hay que hablar primero individualmente. Y si nosotras como mujeres no estamos ubicadas, no estamos paradas bien en la situación, en la relación con Dios, ahí no va a haber dos, ¿sí? Por más que hagamos, nosotras, es responsabilidad del hombre hasta donde avanza y hasta donde él quiere ir. Pero por eso tú necesitas estar anclada a la fuente para que tú seas corresponsable de ti y para que tus acciones, tus palabras, tus decisiones estén alineadas con lo que el Señor te está hablando y al contrario, no seamos congestión y no estemos generando más caos en la situación. Porque muchas veces por lo que tú estás viviendo, si puede ser iniciando un matrimonio, que lleves muy poquito de casada o que tal vez lleves mucho, es que has perdonado mucho, es que has dado mucha oportunidad y tú ahorita ya no crees en absolutamente nada. O sea, independiente de la situación, aquí no se trata de la situación, ni de lo que esté haciendo, dejando de hacer tu esposo. Aquí se trata de ti, de tu relación con el Señor y de lo que el Señor te va a enseñar. Y por eso necesitamos estar en la fuente. ¿Por qué? Porque como cada situación es diferente y porque el Señor es el que conoce el corazón real de las personas, Él es el que sabe hasta dónde debemos de llegar, qué debemos de hacer y cómo debemos de actuar, para que lo que nosotros hagamos sume y no destruya, para que seamos esas mujeres sabias que edifiquemos. Porque yo le decía a Cris que me encantaría tenerla, porque muchas veces nosotros estamos orando e idealizamos un resultado.
Y nosotros oramos por la restauración del matrimonio de Cristina. Los pasos que dio Cristina en fe para regresar a Estados Unidos fue perdonando a su esposo, fue queriendo una restauración en el hogar, fue perdonando no una, sino muchas veces y sanando su corazón. Pero como ella lo hacía direccionada por el Señor, aunque él seguía con indiferencia y con muchas cosas, ella pudo estar en el proceso entendiendo que los tiempos eran de Dios, pero ella siempre estuvo firme y poniendo límites, lo cual ayudó para que él también como hombre se ubicara, porque en ningún momento vio a una Cristina en angustia o a una Cristina suplicando, sino siempre una Cristina muy ubicada desde su posición como hija. Entonces, una Cristina con la claridad de lo que ella es como mujer, en la claridad de lo que ella es como hija de Dios, y en esa, precisamente en esa claridad, se salió, en esa claridad, ¿qué pasa? En el espíritu, obviamente, se tienen que dar cosas. Y como él no estaba en el espíritu y él no quería nada del espíritu, pues obviamente eso repele, eso le generaba a él muchísimas cosas. Tal vez el final de Cristina no era el final que se quería, ni mucho menos firmar una carta de divorcio, porque eso no era lo que se quería. Estábamos orando y le estábamos apostando a una restauración. Y parte de ese proceso también en Cristina fue reconocer lo que en la primera temporada de su relación, porque eso también se trata de corresponsabilidad, que es otro de los temas que nosotros hablamos mucho. Cuando uno perdona y uno le pide perdón a Dios y cuando uno perdona, uno también se da cuenta, wow, Señor, yo aquí me equivoqué, yo aquí hice esto. Entonces, recuerden que son dos llaves, el perdón y el arrepentimiento, porque muchas veces movida por la situación que tú tengas, tú también en un momento puedes estar enceguecida del dolor, de la rabia, de la desesperación y actuar, hablar y pensar de maneras equivocadas, donde obviamente esto lo utiliza el enemigo. Entonces, también fue muy lindo en ese proceso cómo Cris también se puso de acuerdo con el Señor y también le pidió perdón a Dios por cosas que en su momento, antes de conocernos, actuó, dijo, decidió, porque como en ese momento en la ecuación era Dios no estaba y la prioridad había sido precisamente su esposo, pero cuando ella ya empieza nuevamente a organizar las prioridades y el orden, entendiendo la necesidad de ser esa esposa, la necesidad de aceptar a Dios como su todo. Eso da tanta libertad, Cris, porque la verdad que eso nos ayuda a vivir el presente de una manera tan distinta y a quitar toda demanda del hombre, porque muchas veces tenemos una posición en que tú eres el que me hace feliz, tú eres el que me va a dar seguridad, tú eres el que me va a dar estabilidad, tú eres el que me va a dar provisión, de ti va a depender mi vida, de ¿y qué es lo que pasa? Si el hombre está totalmente perdido, si el hombre no está en una posición espiritual, si el hombre tiene heridas, si él está sangrando por sus heridas, tenlo por seguro que él no tiene cómo darte esa estabilidad. Entonces, por eso es tan importante que tú te determines. Y una de las consignas de nosotros en Modo de Esperanza es que somos mujeres determinadas por nuestra sanidad. Y esa determinación trasciende las circunstancias y trasciende si esto ha pasado hace 10 años o si está pasando apenas ahora. Trasciende muchas cosas porque tal vez tú puedes estar viviendo una situación de años atrás, pero resulta que la mujer de hoy, la mujer que ha empezado a perdonar, la mujer que ha empezado a entender la importancia de estar liviana de equipaje, de involucrar a Dios, tal vez es muy reciente. Entonces las acciones y la manera como tú abordaste la situación años atrás fueron de maneras equivocadas, tal vez no fue con estrategia espiritual, entonces te puedes sentir muy cansada y desgastada. Y es entender que lo que nosotros hemos intentado en tanto tiempo con la voz de Dios, con la dirección del Padre y del Espíritu Santo, ahí, y con esa guía de Jesús,
la verdad, podemos lograr en menos tiempo lo que hemos estado tratando de hacer en nuestras fuerzas. Y también, Entonces, perdona Pau, pero también entender de que somos humanos y como humanos nos equivocamos. Tú no puedes ujú, poner las expectativas en un hombre, no las puedes ujú, poner porque esa persona tarde que temprano va a fallar, igual como todos. Entonces, ujú, ahí es donde vale la pena saber tu identidad, tu razón de estar ahí precisamente y la verdad, saber cuál ujú. es tu verdad y tu posición, como dices tú, tu identidad. Total, y esa posición, aparte de esa posición primero como hija, para luego poder aceptarlo como ese esposo, para decirle, Señor, ¿sabes qué? Y es impresionante cuando el Señor dice, y la llevaré al desierto, pero allá le hablaré con ternura, para que no me vuelva a decir más mi Señor, sino para que me diga mi amado. O sea, es tremendo porque el Señor quiere es una relación de intimidad. Y cuando tú adquieres esa seguridad, no es que te hagas la boba de la situación o como que aquí no está pasando nada, sino que tú tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, tienes una sabiduría que viene de lo alto. Y si el Señor te dice, debes de permanecer porque esta batalla es mía y te muestro cómo pelear por el corazón de tu esposo, el Señor te lo va a mostrar. Así es. Cristina hizo todo. ¿Y saben qué es lo que hace la diferencia? La actitud de nuestro corazón. No se trata de aguantar por aguantar, no se trata Ujú. entonces hasta dónde voy a poner, hasta dónde es el cuándo o cuál es el límite. Se trata que tú estés haciendo lo correcto en el momento correcto y con la actitud correcta. Porque tal vez tú has estado en silencio muchísimo tiempo aguantando cosas que no tenías que aguantar, pero lo has hecho de una manera silenciosa, pasiva, donde te duermes, donde estás en depresión, donde te acuestas o donde comes demasiado y donde le has perdido el sentido a tu vida. O sea, ese es tiempo perdido, porque tú no has estado ahí en esa posición accionando espiritualmente. Entonces, el llamado de hoy es para que cada una de nosotras podamos identificar cuál es nuestro campo de batalla, quién es realmente nuestro enemigo y que debamos de vivir esta situación soltando los resultados. ¿Qué era lo ideal? El matrimonio restaurado de Cris. Y el ¿Sí? resultado no fue ese. Y me Ujú. impactó mucho porque cuando Cris me llamó en gozo, en alegría, y donde muy linda afirmando lo que Modo de Esperanza hizo en su vida, me decía, Pau, ya acabé de firmar, ya está firmado el divorcio, pero en Cris había gozo y paz, y puede ser paradójico, y yo estoy convencido que el divorcio no hace parte de los planes de Dios, pero también estoy convencida que Dios nunca va a querer salvar una vida. Él no iba a querer salvar la vida de James en contra o a costa de la vida de Cristina y de su hija. Eso no es de Dios. Y literalmente se oró por él, se dio el tiempo. Eso fue un proceso ya de casi 2 años donde ella regresó a Estados Unidos, donde estuvimos apoyándola, donde estuvimos ahí, pero literalmente él no quiso. O sea, uno salva, uno rescata a quien se quiere dejar rescatar. Entonces, en Y ese de hambre proceso, no me morí, porque no, Dios me ha sostenido y al contrario, mucho más suple el Señor cuando estás sola que cuando está esa otra persona ahí. Pues no es, no es solamente, es porque Él conoce tu necesidad y Él la suple esa. completamente. Y porque muchas veces el enemigo que quiso hacer a través de la situación, generarle a Cristina temor, porque obviamente él como hombre quería ejercer presión por la parte financiera. Ujú. Entonces ella estando en otro país, estando sola, se hizo un red de apoyo y fue un proceso súper lindo porque aún ella tuviera abogados sin tener ningún abogado, donde el Señor te dijo, yo voy a ser tu abogado, pues es que eso era de Sí. locos. O Él sea, el proceso, proveyó para todo, abogado, para todo, limpieza de mi casa, para ayudarme en la casa, incluso un tiempo que estuve, que dije, Señor, necesito alimento en este hogar. Y el Señor trajo alimento en abundancia. Señor, necesito a alguien que me corte el pasto, porque ustedes saben que acá en los Estados Unidos esos pastos se crecen y eso se ve una casa abandonada. El Señor trajo a alguien que me lo cortara. Siempre, siempre la mano de Dios, él fue el que se encargó de todo lo de la casa. Entonces, si estás con alguien porque tienes miedo en la parte económica,
eso no es una razón para estar con alguien. Si estás con alguien porque te hace feliz, no es una razón para estar con esa persona. Si tienes a alguien porque te acerca más a Dios, es la perfecta razón para estar con esa persona. Hermoso. Y Cris, hoy hay una carta de divorcio. Hoy ya eres oficialmente una mujer separada, estás con tu hija. Él pensaba quitarte hasta muchas cosas financieras y el Señor ha restituido tu nombre porque tú has Total. sido fiel al Señor, porque tú Y has recuerdo que estado tú me ahí. dijiste, tienes que irte porque el Señor quiere hacer justicia donde fuiste, ¿Dónde fuiste? donde fue. Y porque fue un proceso de locos cuando el Señor me mostraba que tú debías de regresar a Estados Unidos. Y algo que yo le doy muchas gracias a Dios es porque Cris tiene un corazón enseñable, ella escucha la voz y literal el Señor nos dio una palabra y tú fuiste obediente. O sea, y para otra persona, no, pues Pablo me mandó a Estados Unidos a que este me diera Vine a varilla sufrir. a sufrir, pero era un proceso y porque saben qué es lo que pasa, princesas, y por eso es algo, no es porque Paula les diga. O sea, el que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor habla de muchas maneras, Sí. pero cuando tú escuchas la voz de Dios y cuando a ti te dan una palabra profética o te dan una guía, siempre, siempre tú debes decirle, Señor, háblame a través de tu palabra, confírmame, porque no es, ay, yo voy a hacer esto porque la pastora, porque esto me dijeron, no, es lo que tú me estás mostrando. Y saben algo, cuando tú estás segura de esa voz y tú estás obedeciendo, las consecuencias de tu obediencia, Dios se encarga. Pero si el Señor ha hablado y tú te quedas paralizada y tú no actúas, las consecuencias de la desobediencia tú las vives, ¿sí? Entonces, es algo impresionante porque tal vez hoy el cuadro ideal para esta historia sería Cristina y su esposo felices, la Juntos familia forever. feliz y la foto de la familia. Ujú. Pero algo que yo rescato en todo esto, Cris, es que tú eres una mujer feliz y que pude entender que tu felicidad no depende de un hombre, Así pero que es. tu actitud fue la correcta y lo que tú has hecho hasta el día de hoy es bendecir la vida del papá de la niña, porque igual Así ha él va a sido. seguir siendo el padre de la niña hoy siempre. Y me impactaba mucho porque tú me decías, Pablo, y yo lo veo y yo lo quiero abrazar y darle las gracias porque ahora en medio del dolor y de todo lo que yo viví, hoy soy una mejor persona gracias a todo ese proceso. Cuando tú ves hoy al papá de tu hija, porque igual tú te comunicas con él, ¿qué es lo que hay en tu corazón hoy, Cris? ¿Cómo lo has logrado? Pues yo he aprendido a verlo a él con misericordia porque una persona que te es infiel es como ese hombre que va derecho al desbocadero, pues se desboca. Mm, Y la palabra misma nos lo dice. Los que conocemos la palabra, si estamos en la palabra de Dios, Él nos da esas señales de lo que en el futuro de la persona va a pasar si no atiende a esa palabra. Y Proverbios yo ujú. se los recomiendo a todas para que podamos tener más sabiduría en esa área, pero sabemos que cuando ese hombre viene, cuando ese hombre me escribe, ese hombre no está sano. Y sabemos que las personas que no, que tienen problemas desde la infancia hasta ahora, son personas que si están contigo no te van a aportar. Al contrario, una persona dañada contamina a otra. Muchas veces, por eso tienes que estar segura que tú estás alineada y estás sana, porque esa persona, no he visto nunca una manzana que está podrida que vaya a arreglar la que está buena, jamás. Ujú. Al contrario, siempre contamina. Entonces tratemos de que sea nuestras vidas lo más saludables, que sean mental y espiritualmente, para que estas situaciones no nos dañen y porque él no está sano. Yo estoy Ujú. contenta y yo le doy gracias a Dios y quiero, como te dije, hay veces darle un beso, un abrazo y decirle de agradecimiento. Gracias por haberme dado esa patada tan horrible que dolió tanto, porque esa patada fue esa patadita fue la que me ayudó a mí a despertar, porque yo estaba soñando, yo estaba El Alicia en el país letargo. de las sí, Mm, totalmente, pero gracias a Dios, esas personas se convierten después, cuando ya pasa toda la conmoción y la tormenta, vas a ver que esa persona ya no la vas a ver como ese ofensor cuando perdonas, Ni ese sino que enemigo. ya no Ujú. es un enemigo. Y tú no peleas con soldados, tú quieres es cortar la cabeza
y la cabeza es Satanás que está detrás. Entonces, tú no vas a pelear con soldados y es la única forma que esta pelea se gana es de rodillas, como dice la señora Paula Fronda. La experiencia, Y la ponle la experiencia. firma y el sello, lo que se dice. De verdad, Cris, gracias, gracias por abrir tu corazón y sé que vamos a tener más oportunidad para compartir. Gracias a cada uno de ustedes por haberse determinado en acompañarnos. Esperamos que esto sea edificación. Queremos que estos testimonios sean inspiración, pero recuerda que no es pegar y copiar y entonces decir, ay, yo que estoy pasando esto, entonces mi matrimonio no se va a salvar. Ay, no, no, no. Lo que queremos es que puedas entender el quick del asunto, cuál es la esencia del asunto. Independiente de tu situación, hay una realidad hoy. Solamente el futuro lo conoce el Señor. Como tú vivas tu presente, como tú avances en esta situación, va a depender de ti, no va a depender de tu esposo, de lo que haga o deje de hacer. Por difícil que sea, va a depender de ti. Y si tú continúas en la fuente y si tú vuelves a ese primer amor y si tú eres intencional en la relación con el Señor y organizas tus prioridades, el Señor se va a encargar del resto y suéltale los resultados al Señor. Porque también muchas veces nosotros hemos iniciado relaciones torcidas, maneras distintas. Entonces, no quiere decir que los finales sean como yo los quiero, sino es invitar al Señor a esa ecuación. En 8 días vamos a estar con una persona también preciosa, compartiéndonos su testimonio de vida y cómo ella hoy está viendo en su esposo la restauración y cómo ella hoy está viendo resultados no de un mes ni 2 meses, sino de un tiempo de oración. Pero el quick siguió siendo el mismo. Ella se determinó en permanecer en el Señor. Entonces, son diferentes ópticas, pero con el mismo principio. Todo, o sea, depende de nosotros, no de las otras personas ni las circunstancias. Y que podamos ser apercibidas y atentas para que las emociones no estén manipulando nuestra vida. Y yo te doy gracias, Cris, porque eres una mujer que nos alienta, nos inspira. Siempre te veo a ti con una sonrisa, ver lo que el Señor está haciendo y algo que yo le decía a Cris mucho y para todas. Es importante cerrar ciclos para abrir nuevos caminos. Y cuando nosotros soltamos las imitaciones, Dios va a traer lo genuino. Pero si tú avanzas en tu proceso presente, con un corazón dispuesto, con honestidad y con integridad delante de Dios, Dios se encarga de hacer el resto. Gracias, mi Cris, me abrazas a la niña, que Gracias a tengas ti, un mija. bonito día y no sé si quieras decirnos algo al finalizar, mi princesa. No, simplemente quiero decirles que esto lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo en este momento, no es una pérdida de tiempo, al contrario, estás preparándote para la batalla, porque eso continúa con tus hijos, no solamente tu esposo, tus hijos y tu descendencia y lo que viene más allá. Entonces, gracias a Dios que hay mujeres determinadas como Paula Foronda, que abre su corazón, que atiende también al llamado de Dios para entregar este ministerio y para enseñarle a las mujeres cómo sanar esas heridas para que seas una mujer sana y que andes cuando andes con la frente en alto y que nada te detenga, que no dejes que nada, ni de tu pasado, ni de tu dolencia, lo que quedó atrás, atrás quedó y sigue siempre adelante. Si estás casada, sea una mujer responsable, esa mujer virtuosa. Si no eres casada, que seas esa mujer emprendedora, pero siempre unida con Dios. Y si estás casada, la relación no es de 2, sino de 3, porque Dios siempre tiene que estar en la ecuación. Tan bella. Gracias, mi Cris. Gracias a ustedes por esos minuticos adicionales. Les amo muchísimo, les bendigo y sabemos que todo esto es una oración. Un abracito, que sea el Señor redimiendo el tiempo para cada una de nosotras. Bye, bye.